a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el que emprende en España realmente el mérito que tiene es muy grande. Ahí fue cuando captó un poco la atención del Barça y dijo, ostras, estos chicos de Barcelona en Estados Unidos que están haciendo campamentos, si les damos nuestra marca, seguramente pueden crecer mucho más rápido. Íbamos a los torneos, repartíamos flyers, un poco como podíamos. Al principio no teníamos ni página web. Claro. Y entonces, bueno, era el boca a boca, Sí. ir creciendo poco a poco. Bienvenidos al podcast de Taclea, Buen Trabajo. Hoy estamos con Alex, que nos va a contar cómo transformó su pasión en un negocio y cómo ha empezado un negocio desde cero en Estados Unidos. ISL es su agencia. Bienvenido, Alex. Gracias por venir. Me gustaría empezar un poco que nos cuente cómo todo ha empezado, ¿no? Sé que tú jugabas fútbol, que era una pasión y que luego has transformado en negocio, ¿no? ¿Ha sido tu primer trabajo, o antes has trabajado en otros lugares antes de abrir la agencia? Pues más o menos, fue mi primer trabajo ya serio y full time, porque Sí. lo único que me dio tiempo fue hacer algunas prácticas, tanto en España como en Estados Unidos, pero fueron tipo internships, Sí. pero fue como mi primera experiencia laboral así más seria. Te cuento un poco, esto empezó porque, bueno, con una pasión y sobre todo con una amistad, ¿no? Sí. Pasión por el deporte, por el fútbol y una amistad pues con mi socio que es Marc. Nos conocemos de hace años, jugábamos juntos a fútbol aquí en Barcelona y tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos con una beca. Sí. Y mientras terminábamos el máster empezábamos a hacer campamentos de fútbol en Estados Unidos y ahí es cuando nos dimos cuenta pues, que estábamos un poco en el lugar y en el momento adecuado y en lo que podía pues, acabar siendo un negocio, Claro, ¿no? porque ¿esto en qué año fue? Nosotros nos fuimos a Estados Unidos en el año 2011. Vale, cuando el fútbol ahí no era... Exacto, no entonces nos existía. dimos cuenta que Estados Unidos, sobre todo el fútbol, lo que ahí llaman el soccer, Sí. tenía mucho recorrido todavía, estaba todavía en etapa inicial, a pesar de que habían muchas ligas y muchas competiciones, comparado sobre todo con Europa, pues todavía mucho margen de mejora en todos los niveles, ¿no? Claro. Y luego nos dimos cuenta que, por otro lado, muchos clubes europeos y ligas estaban en plena expansión internacional y estaban empezando a darse cuenta que su crecimiento pasaba por entrar en países como Estados Unidos. Sí. Entonces fue como nosotros estuvimos en el momento adecuado y cuando empezamos a hacer campamentos y cosas, al cabo de poco tiempo, pues nos vino el Barça para que le ayudáramos a crecer en Estados Unidos. Bueno. Y ahí es cuando ya nos dimos cuenta pues, que lo que tenía que ser una experiencia de un par de años a estudiar y volver, pues de momento no teníamos billete de vuelta. Claro, ¿y cómo ha sido montar un negocio ahí? Porque, es decir, montar en España ya sabemos que no es fácil, pero en otra cultura, con otro tipo de negocio, ¿cómo fue? A ver, es cierto que Estados Unidos Es más abierto. tiene muchas ventajas y Sí. ofrece muchas facilidades a la hora de empezar nuevos negocios y a la hora de emprender, ¿no? Entonces, en ese sentido fue muy sencillo. Sí que es cierto que para nosotros, que teníamos una base universitaria en España, donde aprendes unas normas españolas, luego tuvimos que adaptarnos a cómo hacer una empresa en Estados Unidos, que realmente es mucho más sencillo. Claro. Pero cuando te han enseñado pues, hacer a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel mercantil, todo lo que significa hacerlo en España, luego pues tienes que adaptarte, ¿no? Entonces Claro. muchas cosas no nos servían, pero nos tuvimos que adaptar. A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el que emprende en España realmente el mérito que tiene es muy grande. Nosotros que empezamos en Estados Unidos realmente admiramos la gente pues, que empieza el negocio en España y luego sale al extranjero. Nosotros hicimos un poco al revés, ¿no? Sí. Y cuando estabais ahí, es decir, ¿habéis ido un poco por vuestra cuenta o habéis buscado a alguien o un experto o algo? Porque esto es algo que siempre nos preguntan, ¿no? Quiero empezar un negocio, ¿qué hago? ¿Qué habéis hecho de primeras? Bueno, el tema es que nosotros cuando fuimos a Estados Unidos tampoco teníamos una idea muy clara Claro, no de... fuiste ahí para abrir un negocio como Exacto, tal. de empezar un negocio. Nosotros fuimos porque nos dieron una beca, nos pagaban el máster y la idea era volver, ¿no? Una vez estuvimos ahí, pues tuvimos la oportunidad de empezar un negocio y como no teníamos una visión muy clara inicialmente, luego la hemos ido construyendo, pues aprendes a base de errores, ¿no? Y conforme vas haciendo, luego creas la sociedad y vas empezando la actividad. No fuimos a ni inversores ni a socios, al final fuimos Marc y yo los que empezamos y a día de hoy la empresa sigue siendo nuestra. Sí. Y fue un poco prueba y error, ¿no? Claro, hasta porque en este momento es esto, no habían varios campamentos y varias cosas pasando, entiendo, ¿no? Era como un océano azul en que empezaba... Exacto, sobre todo a nivel de clubes europeos. Sí. Había muy poco y Sí. también fue una de las ventajas y oportunidades que tuvimos y es empezar justo en ese momento. A día de hoy, 12 años después,
la competencia es mucho mayor. Sí. Entonces, estar ahí justo en ese momento donde muchos clubes y ligas buscaban entrar en Estados Unidos, Claro. pues fue un poco la oportunidad que tuvimos, ¿no? ¿Y cómo habéis hecho como el primer campamento? ¿Cómo ha sido este momento? Bueno, con las manos. Sí. O sea, claro, en ese momento no teníamos recursos para prácticamente nada. La poca inversión inicial que necesitamos la pusimos Marc y yo. Y pues un poco pues en el día a día nosotros hacíamos todo. O sea, la promoción no era, en ese momento no era online, sino que era offline. Tampoco teníamos muchos recursos para hacer. También todo el tema de paid media y marketing digital no estaba tan avanzado como a día de hoy. Claro. Entonces empezábamos pues con campamentos. Nosotros fuimos a estudiar a Carolina del Norte y los campamentos que empezamos fueron en el estado de Carolina del Norte o como mucho Carolina del Sur. Claro. ¿No? Me acuerdo al principio cuando hablamos con el Barça que querían que empezáramos en Estados Unidos, nos decían: bueno, vosotros tampoco os vayáis muy lejos, es decir, empezad en Carolina del Norte, Carolina del Sur, entonces tuvimos la licencia para unos estados y era ir pues campo por campo, íbamos a los torneos, repartíamos flyers, un poco como podíamos. Al principio no teníamos ni página web. Claro. Entonces, bueno, era el boca a boca e ir creciendo poco a poco. Entonces nosotros empezamos haciendo campamentos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, luego nos fuimos a Virginia, los estados de la costa este, y poco a poco, como una mancha de aceite, fuimos creciendo. Y al cabo de 3-4 años pues ya estábamos en prácticamente todo el país, eso sí, con muchos más recursos a nivel digital, página web, y ya poco a poco fue transicionando de lo offline a todo lo online. Sí, y claro, imagino también que tener el Barça detrás es como una fuerza, es como, vale, hay un club aquí que todo el mundo conoce y te ayuda un montón, ¿no? Totalmente, los primeros campamentos que hicimos eran sin marca. Claro. Y como nos fueron bastante bien, ahí fue cuando captó un poco la atención del Barça y dijo: ostras, estos chicos de Barcelona en Estados Unidos que están haciendo campamentos, si les damos nuestra marca, seguramente pueden crecer mucho más rápido. Y ahí es como un poco empezó todo, ¿no? Cerramos un acuerdo de colaboración con el Barça para poder empezar a hacer actividades Barça en Estados Unidos. Y es cierto que la marca ayuda mucho y nos permite un crecimiento mucho más rápido y más agresivo del que hubiésemos podido plantear, ¿no? Claro. Y al final, para el Barça era una ventaja poder crecer en Estados Unidos y para nosotros una ventaja poder ir de la mano de un club como el Barça. Y una vez como establecido, vale, el Barça, los campamentos funcionan, vamos creciendo, ¿habéis hecho como, vale, tenemos un plan y queremos captar lo máximo de clubes que podemos? ¿O cómo ha sido un poco esta estrategia de cómo salgo del Barça y voy a otros, ¿no? Sí, fue un poco natural y orgánico. Porque los clubes empiezan también a ver qué está pasando. Fue un poco lo que sucedió, ¿no? Y a día de hoy el Barça, 12 años más tarde, sigue siendo un pilar importante para nosotros y un cliente súper estratégico. Sí que es cierto que a la que ya llevábamos bastantes años trabajando con el Barça, pues otros clubes se interesaron por ver lo que estábamos haciendo y sobre todo la visibilidad y el crecimiento que había tenido un club como el Barça en Estados Unidos, que pasó prácticamente de no tener tanta presencia de marca o no tener visibilidad a tener presencia prácticamente en todos los estados de Estados Unidos, ¿no? Lo que eso implica pues tiene unas consecuencias, pues muchos más fans, cuando el primer equipo va a Estados Unidos pues los estadios se llenan, mucha más gente ve al club por televisión, lo que al final se traduce en más ingresos, que al final es lo que buscan prácticamente todos los clubes. O sea, los clubes europeos y sobre todo las ligas en Europa son muy fuertes, ahora ya cada vez más a nivel internacional, pero se dieron cuenta que Estados Unidos era un mercado donde tenían que estar sí o sí. Y para estar ahí, pues a veces solos no pueden hacerlo, tienen que apoyarse de agencias o de partners como nosotros que operan en el mercado, ¿no? Claro, porque el objetivo de los campamentos al final es más marca o también buscan encontrar jóvenes que están ahí jugando y venir al club. Hay muchos objetivos, o hay 5 o 6 objetivos. El prioritario no es captar talento, ¿vale? Sobre todo en este tipo de programas como son los campamentos para niños. Porque son más cortos también, no es que estén ahí en un programa. Exacto. Pero es uno de los objetivos. El primero te diría es crear marca, tener más fans. Al final lo que quiere, da igual, el Barça o cualquier club europeo, es tener más fans en Estados Unidos, como tenerlos en India o en China. Y estos campamentos ayudan, porque si el niño tiene una buena experiencia durante esos 5 días, pues luego ya es probable que siga ese club durante el resto de la temporada. Además que luego ya empezamos con las academias. El siguiente paso fue abrir academias, que son pues programas que están abiertos todo el año. Y están en diferentes puntos de Estados Unidos. Actualmente tenemos 7 y eso sí que son actividades que están todo el año operando y por lo tanto los niños están tocando o están entrenando con esa metodología todo el año. Claro. ¿Y son niños solo de Estados Unidos o viene gente de fuera también a participar? Casi todos son de Estados Unidos, porque casi todos los programas que tenemos no son night camps o no son academias residenciales, son que vienen durante el día, pero son americanos. Y me imagino que como a lo largo de los años esto también, ese interés también va creciendo desde el lado de los niños porque el soccer cada vez más va siendo más como
protagonista, ¿no? En Sí, Estados al Unidos. final el soccer en los últimos 10 años ha hecho un cambio brutal. O Sí. sea, Habéis entrado en el momento perfecto. Pero... estuvimos, ya te digo, fue un poco casualidad de Sí. estar en el lugar y en el momento adecuado. Sí. Claro, ahora a día de hoy, el año pasado pues hubo el Mundial de Clubes, Claro. bueno, este verano, el Sí. Mundial, el año que viene hay Mundial de Selecciones, Sí, claro. habrá el Mundial de Mujeres pronto también, están las Olimpiadas, o sea, hay mucho fútbol, pero esto es porque durante los últimos 10 años también ha habido un cambio y un desarrollo del deporte en el país, Claro. ¿no? Que cuando nosotros entramos, pues no era un deporte mayoritario ni mucho menos, Sí. y ahora hay más de 15 millones de niños practicando Wow. fútbol en Estados Unidos. Es una locura, ¿eh? Y una vez, vale, tenéis ahí, ahora hablando un poco más de negocio, ¿no? Uh-huh. Al final ahora sois un negocio global, porque estáis en Estados Unidos, pero tenéis clientes no solo en España, sino en varios lugares de Europa, Uh-huh. ¿no? ¿Cómo es gestionar un negocio estando en un país, de teniendo clientes de diferentes países, y imagino que como logística también, ¿no? Imagino que tenéis equipo aquí, también ahí. Sí, luego al cabo de unos años nosotros empezamos en Estados Unidos, con oficinas en Estados Unidos, y al cabo de unos años abrimos oficinas en Europa, bueno, sobre todo en España, para también estar más cerca de los clientes y poderles dar un apoyo más cercano. Y al final, pues, bueno, diferentes equipos de trabajo, hay equipos en función del cliente para dar respuesta y adaptarnos un poco a lo que quiere el cliente. O sea, hay clientes que al final quieren hacer una cosa, que puede ser un campamento de verano, pero luego hay clientes que quieren hacer, el primer equipo quiere hacer la pretemporada en Estados Unidos, Claro. que eso es otro servicio que también ofrecemos y que forma parte de la misma estrategia, que es tener visibilidad en Estados Unidos. Y entonces, en función de lo que quiere cada uno, pues es intentar dar un servicio y coordinarlo por equipos. Nosotros al final nos dividimos por equipos de trabajo. Vale. Cada equipo pues tiene un director y pues intentar, y cada director tiene su calendario y sus objetivos, ¿no? Y sus clientes también. Claro. Entonces, más o menos coordinados las diferentes oficinas, 2 o 3 veces al año intentamos juntarnos todos Claro. para hacer actividades en equipo. Bueno, al final es mucha comunicación y al menos por mi parte mucha confianza en el equipo, porque si no es imposible. Imposible. Uh-huh. Y al principio, claro, viajabais un montón. Porque... Seguimos viajando, sí. al menos yo y Marc, pero sí, al principio más que nada hacíamos todo nosotros. Sí. O sea, yo la ventaja un poco que he tenido en estos años es que he tenido que hacer de todo, desde entrenador hasta monitor, claro, hasta director de finanzas, hasta marketing. La primera página web la tuve que hacer prácticamente yo con mis conocimientos. Ahora ya tenemos equipos especializados. Sí. Pero bueno, y al final sí, mucho viaje, sobre todo entre Estados Unidos y Europa. España, sí. Sí. Y a nivel de zona horaria y tal, ¿cómo os organizáis? Porque imagino que es un poco lío, bueno, ¿no? yo al menos personalmente pues tengo las weekly calls con los diferentes directores de área y siempre las ponemos en horarios que vayan bien para Estados Unidos y España. Sí que es cierto que nosotros hemos tenido muy claro que las oficinas en Estados Unidos tenían que estar en la costa este. Sí, claro. Porque en la costa este ya se complica con 9 horas, ahora tenemos 6 horas de diferencia. Casi todas las reuniones están agendadas en horario que vaya bien para los dos. Pero bueno, también es adaptarse. Claro. O sea, hay gente en la oficina, pues que muchos en Estados Unidos empiezan a las 7 de la mañana para coordinarse más con la oficina de España. Entonces, bueno, es irse coordinando, a pesar de que ya tenemos unos horarios bastante fijos y mucha organización. Claro. O sea, lo que no puedes pretender con horarios tan distintos y oficinas en todos lados es improvisación. Claro. O sea, no puedes cambiar reuniones de hoy para mañana porque o uno está durmiendo o el otro ya tiene el día organizado. Entonces, intentarnos planificar mucho y si hay cambios dentro de esas normas establecidas, pues intentarse organizar. Sí, claro, eso es lo que iba a preguntar. Como ahora, ¿cuántos sois en la empresa ahora? En oficina somos unos 50 aproximadamente. Luego, cuando hacemos eventos, pues evidentemente tenemos que contratar monitores, médicos, fisioterapeutas, entrenadores también, a pesar de que la parte deportiva suele ir más a cargo de los clubes. Pero entonces tenemos que contratar, pero en oficina somos unos 50. Y con todo, claro, creo que después del COVID también una parte que fue buena es toda la digitalización de todo. Es más fácil a día de hoy controlar, ¿no? Sí, de eso hemos aprendido mucho. Claro. Hemos digitalizado muchas áreas que no teníamos digitalizadas, nos reinventamos un poco. Sí que es cierto que fue una época difícil porque, claro, muchos eventos al final suceden en un campo de fútbol o en un estadio. O... Y ha estado todo cerrado por un año. Claro. Aparte que una de las áreas que nosotros tenemos es acercar el fan americano a Europa. Entonces, uno de los programas que tenemos son experiencias de 10 días donde el americano, ya sea un niño o un adulto, viene a Europa a conocer el club en primera persona. Entonces, pues va al estadio, va al museo, intenta conocer a algún jugador o algún exjugador. Todos esos viajes se paralizaron durante prácticamente 2 años. Entonces, bueno, lo bueno es que luego reenganchamos y la gente seguía con ganas de viajar y la verdad que la recuperación fue bastante rápida.
Sí, sí. También vimos las diferencias entre España y Estados Unidos, mientras en Estados Unidos Donald Trump pues, daba ayudas a todas las empresas de manera directa para que pudiésemos seguir funcionando. Aquí las cosas eran más complicadas. Sí, sí, o sea, total. aquí Sí, habían muchos negocios han cerrado aquí. Claro, aquí había ayudas en forma de subvenciones, Sí. perdón, en forma de créditos que luego tenías que devolver. Sin embargo, en Estados Unidos nosotros mismos recibimos una inyección de capital directa del gobierno para poder subsistir durante 6 o 12 meses. Sí. Entonces ahí vemos también las diferencias. Claro, eso es lo que te iba a preguntar a nivel cultural. ¿Qué es lo que más sientes de diferencia entre Estados Unidos y España? Buah, es que incluso, o sea, te diría entre Europa, porque claro, nosotros pues trabajamos con diferentes clubes en Europa y no es lo mismo trabajar con un club alemán, con un club inglés o con un club español. Y luego todo lo que ellos necesitan lo tenemos que adaptar al mercado americano, que es pues con sus particularidades, ¿no? Es que lo notamos en todo. La comunicación, pues los alemanes son mucho más formales, todos por email, todos por escrito, objetivos mucho más definidos a corto y largo plazo, cuando pues en España la mayoría de cosas las soluciono en el día a día y con reuniones, una llamada telefónica o una reunión presencial, ¿no? Y todo esto adaptarlo al americano, que el americano al final es lo que llaman sports entertainment, o sea, es show. O sea, lo que un partido de fútbol es aquí no tiene nada que ver a cómo es ahí. Si nosotros organizamos la pretemporada del Barça en Estados Unidos, por ejemplo, los partidos no pueden ser como son aquí. Al final al fan le tienes que ofrecer entretenimiento, tienes que adaptar lo que es el partido a lo que quiere el fan americano, porque si no el fan le da igual que sea el Barça, que se aburre, ¿no? Entonces tienes que adaptar un poco las actividades que se hacen o tradicionalmente aquí, adaptarlas ahí. Pero bueno, en ese sentido los clubes nos dan vía libre para adaptarlo, porque saben que quien más conoce el mercado somos nosotros y nos dan muchas facilidades para cambiar cosas, o por ejemplo, pues claro, en Estados Unidos tú, si quieres tener presencia, es muy grande. Entonces, claro, cuando tú le planteas a un club de fútbol hacer una pretemporada que tiene que hacer un partido en Miami, otro en Las Vegas, como nos pasó el primer año, otro en Texas y otro en Nueva York, claro, has hecho vuelos de 5 o 6 horas, que esto sería impensable hacer una pretemporada en Europa con partidos a 2 días de diferencia. Pero ellos saben cómo es Estados Unidos, se adaptan y saben que tienen que estar en los puntos principales del país, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarlo un poco, no solo a nivel logístico, sino también a nivel de cara al fan, ¿no? Que es a quien se dirigen todos. Total, 100%. Y a día de hoy, es decir, ¿cómo hacéis para captar nuevos clientes? Como me has contado de que antes era todo más como presencial y ahora más digital, ¿no? Sí, nosotros al final, claro, nuestro cliente directo es el club o la liga para la que trabajamos, pero el tema es que nosotros les ayudamos a captar clientes en Estados Unidos. Claro, porque tenéis que buscar la gente que va a los campamentos, los viajes y todo esto, Exacto. Entonces, de cara a clubes, nosotros somos una agencia que trabajamos con pocos clubes, pero grandes, pero les ayudamos a captar el fan americano. ¿Cómo lo hacemos? Pues es una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo en los últimos años, marketing digital. Es decir, analizamos sus preferencias, lo que les gusta e intentamos aparecer en su día a día dentro de sus preferencias básicas. ¿Y lo hacéis desde el perfil del club o desde vuestro, por ejemplo, en redes o anuncios? Todo desde el perfil del club. Al final nosotros nos metemos dentro del club. Es como una agencia que hace la parte de performance. Exacto, Nos ponemos la marca del club delante y es con la que vamos para captar al fan. Porque al final hay fans que quieren una cosa, hay fans que quieren otra, y todo nuestro mensaje, nuestra comunicación va siempre con la marca del club para el que estamos haciendo la campaña. ¿Y la parte de contenido hacéis también? Como tipo vídeos y tal. Hacemos todo, los clubes y las ligas nos dan un manual y nos dan pues un manual de marca, un manual de contenido, pero que nosotros tenemos que desarrollar y ellos pues van controlando de que todo esté acorde a su manual. Claro, porque el número de, como el mundo de las redes sociales en Estados Unidos es completamente diferente de aquí, ¿no? Yo soy de Brasil, que es más parecido con Estados Unidos, y la gente realmente es fan y realmente está detrás, y el volumen y tal, entonces claro, tienen que tener a alguien experto porque si no es imposible. Sí, y es uno de los challenges que tenemos, sobre todo de ligar el contenido que quiere el club con lo que quiere el mercado, ¿no? Y entonces ahí también el club se tiene que adaptar a lo que quiere el fan americano, que es muy distinto a lo que quiere el fan europeo y a lo que quiere el fan asiático, o el chino o el japonés, ¿no? Entonces, bueno, es un día a día, es un trabajo constante de hacer campañas y cosas para que los programas que hacemos o las actividades pues tengan respuesta, y si hay un partido pues sigue en el estadio, o si hay un campamento pues sigue en el campo, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos. ¿Y habéis pensado en algún momento
como ampliar no solo Estados Unidos y estar en otros países también, ¿o no? Lo hemos pensado prácticamente cada año desde que empezamos. Sí. Lo que pasa que primero Estados Unidos es enorme, Sí. no nos lo acabamos, siempre hay nuevos territorios que explorar. Y segundo, que no queremos perder el foco. Claro. O sea, al final nosotros estamos especializados en un deporte que también nos hemos planteado, ¿no? Cambiar o saltar de deporte o ampliar, ¿no? Sí. Pues y ayudar a tenistas o a clubes de baloncesto, ¿no? O a ligas Sí. a crecer. Intentamos de momento mantener mucho el foco en lo que es soccer y Sí. en lo que es Estados Unidos. Es que no se acaba. Correcto, y al final es donde tenemos una cierta ventaja, Claro. porque luego hay otras agencias que son mejores en Brasil y que son mejores en Japón Sí. o que son mejores a tenis. Nosotros queremos intentar ser los mejores en soccer en Estados Unidos. Claro. Y aún así tenemos todavía margen de, Claro, de claro, mejora, de mejora. pero ese es un poco intentar no perder el foco, sobre todo en el territorio que es muy grande y que además es muy estratégico para los clubes. Y ahora hablando de la parte que nadie te cuenta, Vale. la parte difícil de emprender, ¿cuáles han sido los errores principales en estos 10, 15 años que habéis estado por Claro, ahí? es que- Como hay cosas que te acuerdas hasta hoy de, ¡buah, esto lo hemos liado fuerte! A ver, errores hay siempre. Sí. Siempre, y más en 10 años, o sea, y más nosotros que empezamos a prueba y error, Claro. ¿no? Que no teníamos la idea de ir a Estados Unidos para emprender y por lo tanto sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Entonces, la lista es infinita. Cosas así importantes, pues mira, al principio, pues lo de siempre, intentar hacerlo todo, ¿no? Desde un inicio somos dos emprendedores que empezamos y nos pensamos que lo podemos hacer absolutamente Claro. todo y eso a veces limita el crecimiento porque lo quieres controlar todo, porque quieres estar en todo. Eso fue un error. A la que empezamos a fichar a gente, aunque tengas pocos recursos, porque Sí. siempre el problema viene un poco de Claro, cuántos recursos sí. tienes, a la que empiezas a fichar, aunque tengas poco, empiezas a crecer de manera exponencial. Sí. O sea, a la que empiezas a meter tiempo, a gente especializada, todo cambia. Y eso pasa por delegar, por tener confianza. Entonces, al principio yo creo que hubiésemos sido un poquito más rápidos si hubiésemos empezado a fichar a gente más Sí. rápida o a delegar más rápido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un típico error del emprendedor es querer hacerlo o tenerlo todo controlado. Sí. Es imposible controlarlo todo. Y cuanto antes te des cuenta de ello, antes despegarás. Claro. ¿no? Y es un poco al principio. Luego, más que un error, una cosa que hemos aprendido es a cómo afrontar los problemas o precisamente los errores. Sí. O sea, problemas vas a tener prácticamente Siempre. todas las semanas, Sí. errores vas a cometer siempre, cómo los afrontes va a cambiar todo. Y en eso nosotros hemos notado mucho cambio. Me acuerdo al principio que había un problema, no sé, habíamos hecho un error en redes sociales y era un drama. Era Sí. un drama, teníamos que solucionarlo inmediatamente, que evidentemente los problemas hay que afrontarlos, pero como que ese problema se alargaba y lo arrastrábamos durante las Claro. siguientes semanas. Y eso te impide, primero, no solucionar el problema bien y luego no enfocarte en las otras cosas Claro. que tienes que hacer. Entonces, ahora no es que nos dé igual, pero... Ya sabéis cómo ordenar un poco Sí, cuando hay problemas, ¿no? sobre todo situaciones de crisis, que Sí. hay muchas, pues gestionarlas con calma, transmitir calma al equipo también, Sí. porque una cosa es cómo tú respondas, pues el equipo cómo va a ver, cómo va a afrontar en general como compañía esa gestión de crisis. Sí. Esto yo creo que es un tema que hemos evolucionado mucho, hemos aprendido mucho y al final aprender a tratar estos problemas o estas situaciones para mí es fundamental. Claro. Porque primero te permite seguir avanzando y segundo, de cara al equipo, es como equipo vas a poder solucionar Sí. ese tema. Entonces, Y a nivel equipo, que Ujú. ese sí que es un reto de todo emprendedor, sí, hasta encontrar un equipo que puedas confiar, seguramente ha habido prueba y error también, ¿no? sí. ¿Hay algo que habéis aprendido a la hora de contratar de esto sí o sí tenemos que hacer para que funcione o ha sido un poco más orgánico todo? Bueno, a ver, ha habido de todo y épocas de todo. Una de las cosas que hemos aprendido es que para nosotros la actitud es fundamental. Sí. Fundamental. Es decir, no nos sirve de nada tener al mejor especialista en un tema si la actitud no es buena, si no transmite positivismo al equipo. Por lo tanto, nosotros ahora premiamos más la actitud que no tanto los conocimientos o quizás la experiencia que alguien pueda tener. Sí. Evidentemente, la actitud no la puedes ver en un día, Claro. pero ya se palpa en las primeras sensaciones o en las primeras entrevistas, se palpa quién puede sumar y quién no tanto, ¿no? Sí. Entonces ahora una de las cosas que hemos aprendido es que por muy bueno que sea alguien a nivel de aptitudes, si no suma con su actitud, va a ser difícil que encaje, ¿no? Porque al final pues, te limita y esta es una de las cosas que tenemos bastante claros. Luego al final pues depende de la posición, Sí, claro. depende del mercado, el sector.
Eh, pero bueno, al final nunca tienes una tecla mágica. Claro. Incluso nosotros como directivos también hacemos mil cosas Sí. que no somos y que siempre tenemos que aprender. Entonces es ir colaborando, ir encajando las diferentes Sí. piezas del equipo, que para mí es la clave. O sea, al final un equipo que trabaja bien es porque está bien cohesionado. Quizás no es el mejor en algo, pero en equipo funciona Sí. bien, y para mí es el mayor reto en mi día a día. O sea, no hay ninguna duda Además, yo creo que todas las empresas pasan por lo mismo. que mi reto diario, más allá de generar negocio y tal, Es gestionar personas. es gestionar el equipo Sí. y encajar las piezas. Sí. Si eso va bien, pues por lo menos tendrás un buen clima laboral, la empresa tirará hacia adelante, más allá de que la cifra de negocio sea una u otra, ¿no? Sí. Así que bueno, no hay una tecla mágica, al menos nosotros valoramos mucho la actitud. Claro. Yo creo que esto lo que dices es muy importante, es encontrar qué es importante para ti, ¿no? Para quien tenga el negocio, que es nosotros también en Tacler vemos, es esto, al final, a veces como contratas a alguien que, guau, este es como una máquina, sabe todo, y en actitud es como le da todo igual y se va y no quiere saber de negocio, ¿no? Entonces, es un poco lo que ve cada empresa como valor principal, creo. Y al final nosotros entendemos que la mayoría de cosas que nosotros trabajamos en nuestra día a día se pueden aprender. Sí. Es decir, a mí no me asusta cuando en una entrevista me dice mi directora de marketing, no, es que no ha trabajado con, da igual, una chorrada, con Sí, Slack, ¿no? claro. O con Figma, ¿no? Sí. Da igual, puede aprender. Ujú. Evidentemente hay unos conocimientos básicos que tienes que tener, Claro. pero no me asusta cuando alguien no sabe de algo, Sí. porque sé que lo puede aprender. O no conoce la industria del deporte, Sí. porque viene de otra industria, o no conoce el mundo del fútbol. Ya lo aprenderá. Sí. Porque si vas con ganas lo vas a aprender. 100%. Al revés es complicado. Alguien que sepa mucho de algo, pero cambiar una según qué actitud, Claro. no es fácil. No es fácil. Y, entonces, bueno, ahí vamos. 100%. Y por último, como para terminar, que es una temática que creo que hace 10 años no se hablaba y ahora se habla mucho, Sí. que es el tema de la salud mental versus el trabajo, el tiempo de ocio versus el tiempo de trabajo. Y teniendo negocios, sé que es lo más difícil. Yo tengo en casa a mi marido que está 24 horas trabajando. ¿Cómo lo haces? ¿Como a día de hoy intentas como balancear un poco? O A día de hoy sí. Y esto es un aprendizaje que haces durante los años. Sí, Los primeros años era todo por y para la empresa. claro. Y es así de triste, pero es así. O Sí. sea, y quizás si también ahora somos mucho más conscientes Claro. en el mundo en general, no solo aquí, Sí, de compaginar, ¿no?, la vida personal y la vida profesional. Quizás hace unos años no estaba tan en el día a día, sí, pero al principio, al final aprendes, y yo al menos como lo hago es poniendo límites, es Sí. decir, y con pequeñas cosas. Es decir, si tengo una reunión, o sea, intentar estar fuera de casa lo mínimo posible, sí, a pesar de que a veces es complicado, pero si puedo estar 3 días fuera o 2 días en lugar de 3, pues estoy 2, sí. porque eso también implica descansar mejor y comer mejor, Claro, la rutina. que parecen tópicos, pero créeme, Sí. yo ahora, si puedo estar, no sé, si me tengo que ir a Madrid, pues si voy 2 días, mejor no que 3, porque dormir en mi cama y comer en casa no es lo mismo que estar de restaurantes todo el día, Sí, ¿no? Hacer deporte y poner límites, Sí. es decir, si puedes ponerlos. También estar presente, es Claro. decir, no me sirve de nada estar de domingo de comida familiar, pero que mi cabeza esté en Claro. Houston. claro, porque no ¿sabes? estás haciendo ni una cosa ni otra al final. Entonces intentar, pues bueno, no sé, pues si estamos con la familia, pues intentar parar el móvil, estar ese domingo. Sí. Ya el lunes pues vuelves a tope. Sí. Pero para mí eso es fundamental, porque es que no sirve de nada estar haciendo una comida en la Costa Brava, pero que Claro. tú estés pensando en los problemas que tienes en California. Claro. Porque al final es que no descansas. Sí, Y si no descansas, luego al final lo pagas, ¿no? Entonces, 100%. poner un poco de límites y... Bueno, y también bajar un poco o ser consciente del... Uno de los pecados también de muchos emprendedores es el perfeccionismo, ¿no? claro. Bajar el nivel de exigencia Sí. y entender que no todo puede ser perfecto. Claro. Y parece otro tópico, pero es que al principio cuando empiezas una empresa quieres que todo sea Todo. perfecto y a veces nadie está mirando lo que hasta estás viendo tú. hasta la última Sí, coma. claro. Porque también tienes menos, Sí. ¿no? Y como tienes menos lo puedes controlar todo bien, y en Claro. ese momento está bien Sí. y puedes gestionarlo, pero cuando todo se multiplica el equipo, se multiplican los viajes, las oficinas, las páginas web, Es imposible. las campañas, Sí. es imposible que todo sea perfecto. Sí. Entonces, si eres consciente de eso, cuanto antes te des cuenta, mejor. Claro. Porque si no, al final vives en un estrés constante, ¿no? 100%. Entonces, si eres consciente de eso, yo creo que puedes compaginarlo y puedes llevarlo. O sea, al final yo siempre pienso, a ver, ISL no es una multinacional, tenemos la gente que tenemos, ¿cómo lo hace el CEO de Pepsi? Claro. ¿no? O sea, si él lo puede hacer, que tiene miles de trabajadores repartidos por todo el mundo,
y miles de personas a su cargo, Sí, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo? ¿no? claro. Entonces ahí pues Sí. bajar un poco la exigencia y nada, y intentar poner Sí. límites hasta donde llegues. 100%, 100%. Pues ya está, yo creo que era eso, era un poco lo que intentamos también es como que la gente se pueda identificar, ¿no? Entonces la Ajá. última cosa que te iba a preguntar es si alguien tiene algo que le gusta mucho, que le apasiona, ¿qué dirías como cómo transformar esto en un negocio, ¿no? A ver, pregunta complicada. Es difícil, es difícil. Sí, a ver, es que, claro, transformar una pasión con un negocio, a ver, primero no hay que tener miedo, o sea, Sí. se puede hacer. Y se puede hacer porque cualquier idea bien ejecutada se puede transformar en un negocio, ya no sea tu pasión o no. Claro. Es decir, el que tiene una buena idea, pero sobre todo la ejecuta bien, se puede transformar. Pongamos que es tu pasión, tú puedes transformar tu pasión en un negocio, ha sido mi caso. Sí. ¿Y sigues apasionado por el fútbol o no? Sí, me encanta, Sí. me encanta. Soy menos fanático. Claro, No menos sí. apasionado, pero menos fanático. Sí, Pues ahora me gusta el fútbol en general, me Claro. gusta ver cualquier tipo de partido, pero lo vivo quizás con menos intensidad quien gana o quien pierde. Sí. También supongo que al trabajar con pues, clubes, con ligas, claro, en varios a mí me ha mercados... pasado igual, cuando te empecé a trabajar fue como, vale, es un negocio también detrás, no Correcto, es solo... sí. correcto. También, claro, ves lo mejor y lo peor Claro, de una industria que tú idealizabas, ¿no? Claro. Que tú veías por televisión, que veías en el estadio, Sí. pero ahora ves pues, que también tiene sus manchitas negras, Sí. tiene sus flaquezas, y entonces eso a veces hace que te baje un poco, te rebaje ese nivel de fanatismo, Sí. ¿no? Pero, pero volviendo a la pregunta, pues sí, se puede convertir una pasión en un negocio, pero la pasión no es suficiente, le tienes que meter Claro. muchas horas, mucho esfuerzo, sacrificio, ese sería el consejo, ¿no? Sí, Y que al final, si le metes horas, si le metes trabajo y tal, cualquier cosa se puede transformar en un negocio sí, y rodearte bien de gente. Sí. O sea, si encuentras el socio adecuado, pues socios, y si no, pues colaboradores, y si no, mentores, Sí. pero rodearte de gente. Sí. Porque al final, o sea, el crecimiento es exponencial cuando tienes gente que, al final la gente alrededor te multiplica. claro. Y si tú tienes a alguien que te asesore y preguntas y moverte a sitios y conocer, para mí es fundamental. Sí, estoy de acuerdo, 100%. Pues muchas gracias. Nada, Muchas vosotros. gracias.